Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile, te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida a este tutorial donde vas a aprender a cómo estar cambiando el icono de desbloqueo, el candado este que aparece allí en el lock screen para todos los dispositivos que tengan Face ID y que se encuentren en alguna de estas versiones de iOS. Lo que vas a ver a continuación es compatible con todas las versiones de iOS 14, con todas las versiones de iOS 15 e incluso en las versiones de iOS 16 que sean inferiores a 16.2. Lo que tenemos que estar realizando ahora es la instalación de una aplicación. Este enlace te lo voy a estar dejando en la descripción de este video, la de TrollLock Reborn. Tienes que estar bajando hasta donde aparece acá al final las releases y tenemos que estar allí ingresando en el día en el cual se grabó este video. La última versión disponible es la 1.1. Si cuando tú lo vas a instalar hay una más avanzada, es simplemente mucho mejor para ti. En este caso yo voy a presionar allí en la versión .ipa, me va a aparecer este mensaje de descargar y vamos a venir acá al icono de la flechita para estar ingresando a las descargas de Safari y ahí lo vamos a tener. Es esta la aplicación la cual tú tienes que estar instalando en tu dispositivo. Si es que te encuentras en iOS 16, tienes que realizar la instalación utilizando un computador, ya sea con Windows o con macOS, y puedes ocupar la herramienta de ArtStore o la de Sideloadly. Ambos tutoriales van a estar en la descripción de este video. En mi caso yo voy a estar utilizando TrollStore, que es absolutamente libre de computador, que funciona en cada una de estas versiones de iOS que estás viendo ahora mismo en pantalla. Así que ahora toco arriba a la derecha donde aparece el botón de compartir, vamos a estar tocando allí en el icono de TrollStore y me manda acá este mensaje de instalación. Le voy a dar acá en instalar, esperamos allí hasta que termine, luego lo vamos a buscar acá en el listado y ahí lo vamos a tener. Ahora le damos acá en open para estarlo abriendo y ahora te voy a contar cómo es que funciona. Lo primero, arriba a la derecha aparece el icono ahí de la información. Tú puedes estar ingresando al Discord del creador de TrollLock, que tal como aparece ahí es Nathan junto con Axio. Aparecen también allí otros desarrolladores que han hecho contribuciones importantes para esta herramienta. Acá puedes ver el zip archive, que viene a ser el código fuente de esta aplicación. También puedes estar ingresando al GitHub donde aparece explicado todo el exploit que permite realizar esto incluso en iOS 16, que es el Mac Dirty Cow. Ahora, para continuar, presionamos simplemente allí en cancelar. Ahora vamos a presionar acá en este botón de start y nos van a aparecer las siguientes opciones. La primera es la de begin, la de iniciar, la vamos a estar tocando y te van a aparecer estas 5 opciones que en realidad son 5 carpetas. Cada una de ellas es diferente y está destinada para determinados dispositivos. La primera y la segunda carpeta están destinadas por lo general a los iPhone 14, a los 13. La tercera carpeta está destinada para la mayoría de los dispositivos que tienen Notch, que tienen Face ID. Y si tienes un iPhone XR, XS o un 11, tendrías que estar probando la cuarta o la quinta carpeta. ¿Cómo es que se prueban? Tienes que estar seleccionando ahí la que es para tu dispositivo. Luego aparece ese mensaje ahí abajo que dice que la aplicación se va a cerrar sola y que luego de hacer todo esto tenemos que estar volviendo acá a la aplicación de TrollLock para estar ingresando allí nuevamente. Tenemos que darle allí otra vez al botón de Start, pero ahora no en Begin, sino que tenemos que estar yendo allí a estar realizando un restring, un reinicio rápido del dispositivo, y esperamos hasta que vuelva. Y una vez que volvamos, ahí va a estar el icono, fíjate, ya no hay candado, y si yo miro el dispositivo, ocurre ahí la animación, ya lo ha desbloqueado. Es realmente increíble lo que se puede estar haciendo ahora acá en tu pantalla de bloqueo. Ahora, si es que a ti no te llega a funcionar, lo que tienes que estar haciendo es regresar otra vez a la aplicación de TrollLock, darle allí al botón de Start, otra vez allí en Begin, y tendrías que estar probando con las demás carpetas hasta que funcione. Ahora, por último, aparece la opción ahí de Custom Lock. ¿Qué quiere decir eso? Que si activamos esta opción, ahora venimos acá a Begin, fíjate que se acaba de habilitar allí una casilla, un cuadro para estar ingresando una URL de un archivo zip donde ya esté ingresada alguna animación. Y si te preguntas de dónde puedes estar sacando más animaciones, bueno, te voy a estar dejando este enlace en la descripción de un developer que ha compartido allí varias animaciones. La forma de estarlo realizando, bueno, acá están todos los archivos zip, están listos para ser ocupados. Lo que tienes que hacer ahora es simplemente estar escogiendo uno, dejas presionado. Yo voy a estar escogiendo ahí el tercero que dice Cat with Glasses, que es como un gato con anteojos, así que lo voy a dejar presionado. Subimos para estar viendo este menú. No hay que darle ahí en descargar, sino acá donde dice en copiar la URL. Luego vamos a estar regresando acá a la aplicación de TrollLock, la vamos a estar abriendo otra vez, y una vez que estemos dentro, lo que hay que hacer ahora es simplemente pegar esta URL que nosotros acabamos de copiar desde el GitHub, y luego tienes que estar tocando la carpeta en la cual funciona para tu dispositivo. Como en mi caso es la segunda, voy a tocar ahí sobre ella, va a empezar a descargar y a cargar esta animación, luego se va a cerrar automáticamente la aplicación de TrollLock, y lo que tenemos que hacer a continuación es volver a ingresar a ella para estar realizando un respring, un reinicio rápido. Así que tocamos otra vez allí en el botón de Start y ahora escogemos la opción de Respring y esperamos ahora hasta que vuelva el dispositivo.
Y ahí lo... Ahí lo vamos a tener. Si es que miramos ahora, fíjate que acaba de hacer esa animación, significa que ya ha desbloqueado y ahora puedo estar volviendo acá a mi pantalla de inicio. Ahora podemos volver acá a Safari y estar buscando otro tipo de animación. Ahí aparece un loader 1, 2 y 3. A ver, vamos a probar con el tercero. Dejamos presionado sobre ese enlace. Recuerda que no hay que descargar. Subimos acá y le damos en copiar a la URL. Luego vamos a estar volviendo a la aplicación de Trollstore. La vamos a estar abriendo. Una vez que hayamos allí ingresado, tenemos que darle acá al Custom Lock. Recuerda activar esa opción para que se pueda estar activando la casilla para pegar la URL. Le damos ahora acá en Begin y pegamos la URL, y como en mi dispositivo es la segunda carpeta la que funciona, la voy a estar presionando. Va a empezar ahora a descargar esta animación, luego la va a cargar allí Control Lock, luego se va a cerrar sola la aplicación y ahora vamos a regresar a la misma aplicación para estar haciendo un respring, un reinicio rápido. Así que le damos allí en Start y presionamos en respring y esperamos ahora a que vuelva el dispositivo. Una vez que lo haya hecho, ahí lo vamos a tener. Si es que lo miramos, ahí acaba de ocurrir el desbloqueo con esa animación y podemos volver a la pantalla de inicio. Ahora simplemente te queda seguir acá explorando cuál de todas estas animaciones se ajusta más a tu gusto para estar saliendo del aburrido iOS. Y eso sería todo por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao.